Todas mis bestias, capítulo 9. Bueno, quiero agradecer con todo mi corazón que estén acá, que apoyen estas movidas, que siempre estén apoyando estas movidas, me dan fuerza, me dan alegría. Esto no es nada sin nadie que esté del otro lado escuchando. Quiero agradecer con todo mi corazón a Ani, de Librería Magia Libros, que nos da el espacio, que le encanta el under, que le encanta la joda, y al equipo que está haciendo que esto sea posible, a Paula, a Guido, a Luli, a Miriam. Gracias, esto lo estamos haciendo entre todos. Y estoy muy conmovida y estoy un poco nerviosa, así que espero que se me vaya. Gracias. Y una vez que Sofi terminó, yo voy a agradecer y pedirle permiso al espíritu del lugar. Al espíritu de todos los autores y autoras que están escuchando y mirándonos, a los dueños, muchas gracias. Abriendo este círculo al espíritu de todos ustedes que están acá, que han venido con un montón de oídos y de alma. Me gusta mucho decir que estamos haciendo alma, que es algo que se hace poco, ¿no? Y quiero agradecer especialmente este círculo informal, pero formal, en el que están y estamos todas, y algunos todos, participando. Y agradecer que estamos aquí. Así que damos la apertura formal a este círculo de palabra, de sentir y de experiencia. Adelante. Soy toda tuya. ¡Qué miedo! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Bueno, ayer fui a una feria y estaba ahí en la feria y estaba muy contenta contándole a todo el mundo que mañana grababa un podcast en vivo, gente que no me conocía, y una chica me pregunta de qué se trata el podcast. Me dice, tenés un podcast, ¿no? ¿Y de qué se trata? Y me quedo en silencio y la verdad no supe qué contestarle porque era muy largo contestarle de qué se trataba el podcast. Muchas de las personas que van a ver este podcast o las que están acá conmigo han participado de detox, han participado de cosas con las plantas, han venido a cursos, me conocen, saben de qué hablo. Y este podcast no es para hablar de como de los alimentos, no es para hablar de, no sé, del magnesio, no es para hablar de las propiedades de las plantas, sino que surgió como una necesidad de hablar de lo que pasa a través de la alimentación, de lo que nos pasa cuando nosotras tomamos la alimentación, que una vez una persona muy grosa que conocí me dijo que tomar la alimentación es tomar la vida con amor. Y este podcast surge de la necesidad de hablar con nuestras hambres, de hablar con nuestras bestias, de conocer a nuestras hambres y de todo lo que pasa a través de la alimentación. Y todo eso que se abre, que es tan profundo y que seguramente todas ustedes lo habrán sentido, lo sienten, y que son cosas que te desarman. Para mí la alimentación termina siendo siempre una anécdota. Cómo comas, lo que comas, eso es una anécdota. Lo importante es cómo vos te llevas con vos misma. Y en relación a eso, yo comparto todo lo que vivo, soy como súper autorreferencial. En mi camino, una de las personas más potentes que conocí, una de las mujeres más potentes que conocí, es Miriam. Gracias. Y Miriam tiene la capacidad de remangarse y ayudarte a remangarte como ninguna otra. Y cuando aparece todo lo que está detrás de lo que está detrás de la alimentación, es cuando una se encuentra con todos esos monstruos. Son monstruos muy difíciles, ustedes lo saben. Saben, sus caras son cucos, son cosas que te persiguen toda la vida. Demonios. Son demonios, son demonios. Hay que enfrentarse a los demonios. Y conocer personas que puedan enfrentarse a los demonios para mí es un montón. Así que Miriam, por eso hoy soñaba con poder charlar con vos, poder charlar de estas cosas que son muy tabúes, que son muy místicas, que son muy secretas, que son prohibidas,
que están vedadas, que son ocultas, que son muy incómodas para las personas, inclusive para los terapeutas es incómodo hablar de esto. Vas con un terapeuta, es muy incómodo hablar de esto. Así que gracias. Gracias a vos. Espero no haberlo hecho muy largo. ¿Quién es Miriam? A esa pregunta le tenía pánico. Le sigo teniendo. Y hoy a la tarde, cuando estaba pensando en ello, le pregunté a mi hijo quién era yo. Y él me dijo algo muy piola que me guió un montón para empezar a hablar, que es uno es lo que hace. Y me retranquilizó, pues si tengo que contar mi historia, la verdad que es un quilombo y larguísimo. En primer lugar, me parece que podría decir que soy corporóloga, que es una palabra que uso o que he acuñado con bastante humor para hablar de algo muy serio, ¿no? Que es esto de el cuerpo, habitar un cuerpo femenino en una en un sistema económico que se llama patriarcado y que empezó mi camino recorriendo técnicas corporales occidentales y que después llegué a las orientales y de ahí su ruta. También es verdad que soy una pionera, por vieja y por pionera, una pionera que empezó con el tema de la investigación sobre el ciclo menstrual y hoy podría decir menstrual, menopausia de las mujeres. Ya hace 30 años en Hispanoamérica, ¿no? Que se abrió una ruta inmensa a partir, soy una investigadora, soy una de las viejas por edad y por oficio, de las que empezó a abrir esta ruta inmensa que por suerte se llenó de jóvenes, ¿no? Que es esto de la ciclicidad femenina y empezar a ver la espiritualidad de las mujeres, la ida, el retorno, la partida, el regreso y la desaparición de las sangres de las mujeres. Y que soy una activista menstrual, soy una investigadora y soy la creadora tanto del libro como del taller La Rueda Púrpura, ¿no? También soy una sobreviviente de violencia sexual en la infancia, una mujer que se ha trabajado a sí misma desde hace muchos años, cuando pude darme cuenta que soy una sobreviviente, y que está intrínsecamente ligado con el ciclo menstrual o con haberme metido a averiguar qué era sangrar sin morir y qué significaba ser una mujer en el patriarcado, ¿no? ¿Qué es? Si no es esto del sometimiento, ¿qué otra cosa podría ser? Y ahí me empecé a averiguar, ¿no? También poder decir que soy una mujer que me interesa todo lo que tenga que ver con la brujería tradicional, con esto que llamamos las mitos, leyendas y lo que se empezó a transmitir como la sanación popular, ¿no? Que luego se transformó en el saber y en el conocimiento de las parteras, de las matronas, ¿no? De las herbolarias, las sanadoras y envenenadoras. Todo esto forman parte de los oficios de las mujeres, ¿no? Entonces desde ahí la brujería, que luego se tomó en el feminismo como un arquetipo femenino que se recupera o se toma un poco idealizadamente, diría yo, pero a mí me dejó de interesar lo idealizado. Pero la brujería de las mujeres me es algo muy interesante desde el punto de vista de lo oculto, lo mistérico. Trabajo con el ciclo menstrual, con las violencias de las mujeres, y esto me parece que cuenta un poco, narra un poco quién soy, hasta ahora. Soy una persona en progreso también, o sea, no estoy terminada, no estoy hecha. Creo. Impactadas, ¿todas o no? Nos juntamos el otro día y hablamos de un montón de cosas de que podíamos hablar en este capítulo.
Miriam es como una especie de superocéano que para mí es extremadamente necesario, sobre todo con lo intensa que es nuestro psiquismo, con lo que pasa en nuestro psiquismo, como con que en general no sabemos cómo habitar las cosas que pasan en nuestro psiquismo. Entonces, entre las mil cosas que hablamos, todos los temas que se iban abriendo que tenían que ver con lo mismo y eran cosas diferentes, ¿qué es la cosmovisión femenina? Ella pregunta qué es la cosmovisión femenina. ¿Se escuchó allá? Sí. La cosmovisión femenina. Nosotros estamos inmersos, inmersas, hemos nacido, somos gajos, vivimos en una cultura o en un sistema económico que se llama patriarcado. Entonces, el decir acerca de nuestros cuerpos y de todos los procesos fisiológicos, orgánicos, psicológicos, emocionales, mentales, energéticos, espirituales, han sido leídos históricamente desde una mirada centrada en lo que llamamos androcentrismo, una mirada centrada en lo masculino. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el fenómeno de lo femenino, el fenómeno de lo otro, de aquello que hay que conquistar, dominar, someter, está leído, dicho, escrito, palabreado, diccionarios, ¿no? Historizado, desde esta mirada centrada en donde la cosmovisión es totalmente falocéntrica, androcéntrica, centrada en esta mirada. Para poder mirarnos a nosotras mismas, yo al menos encontré que si me seguía mirando desde este lugar androcéntrico, falocéntrico, lo único que encontraba en mí era patología, enfermedad, sufrimiento, algo patologizado, ¿no? El cuerpo de la mujer y todas sus funciones psico, bioenergético, fisiológicas, emocionales, etcétera, son maldecidas, son maldecidas en el sentido de que son enfermas. El ciclo menstrual es normal, pero síndrome premenstrual, ¿no? Entonces, este giro de poder centrarnos, retirarnos, arrancar a la mujer de las garras de la patologización, ¿ok? De la mirada desde lo masculino y mirarnos a nosotras mismas desde nuestros propios ojos y hacer ciencia femenina, decirnos desde nuestra propia palabra, sentir, pensar desde nuestra propia ciencia, ha generado que nosotras seamos sujetas de nuestra propia investigación. Si es muy difícil, lo puedo repetir. A ver, repetilo. Que nosotras seamos las sujetas de nuestra propia investigación y al mismo tiempo seamos las que podemos hablar de nuestra investigación. Entonces, ¿sí? Que nos tomemos ese derecho de reescribir el decir sobre lo femenino. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es, ¿qué es la cosmovisión femenina? Entonces la cosmovisión femenina se desprende de esta investigación habiéndonos desplazado las que venimos trabajando, que son gente mucho más inteligente que yo, de la que me siento parte y al mismo tiempo gajo, hija, ¿no? Realmente mucho más inteligente. Las pioneras de las pioneras de las pioneras. Y la cosmovisión ginocéntrica, en oposición a la cosmovisión androcéntrica, es una cosmovisión en la cual en el centro no está lo masculino, no está el macho, no está la mirada dominadora, no está ese vínculo que atraviesa el patriarcado desde sus comienzos, que es mucho antes que el capitalismo, sino es esa ecuación dominador-dominado, que es una ecuación complejísima, pero que es hegemónica del patriarcado. Genial, ¿ok? Entonces,
La cosmovisión ginocéntrica, en vez de poner al varón o a los principios machos, por decirlo de alguna manera, en el centro, intenta poner lo ginocéntrico, a una mujer, a nosotras mismas en el centro. Y encontramos que el ciclo menstrual organiza cíclicamente la vida y que esto es un hecho biológico, fisiológico, pero que también, además de ser un suceso real que nos acontece a la mayoría de las mujeres, también es una metáfora y es un fractal de la totalidad del cosmos. Todo es cíclico, salvo que el patriarcado lo quiere hacer lineal. Entonces la cosmovisión de lo femenino sagrado o ginocéntrica es esa cosmovisión menstrual, vital, lunar, cíclica, menopáusica, en la cual está lo ginocéntrico, lo femenino en el centro. Una mirada que se puede mirar las mujeres hacia nosotras mismas, siendo nosotras sujetos de nuestra propia investigación y de nuestro propio discurso. ¿Me fui al carajo? No. Ok. Pero si me voy, tráiganme. Pero es una información tan profunda que es como si se abrieran puertas. ¿Ustedes no sienten como que se van abriendo puertas en la cabeza, que uno va entrando? Yo por lo menos que te escuché 1000 veces es como la primera vez, otra vez. ¿De vuelta todo? No. Y en tu trabajo, ¿cuáles son las patas para evitar esa cosmovisión femenina? Para poder hacer el trabajo de ponernos en el centro. ¿Cuáles son esas patas? Bueno, retomando un poco lo que venía diciendo y también hablando un poco de mi historia personal, que no es la mía sola, chicas y chicos, sino que es la historia de un montón de viejas mujeres que ya han muerto y que otras que siguen vivas y están mucho más viejas que yo y otras congéneras, ¿no? Y del feminismo, ¿no? Que se ha dado cuenta de que esto que se ve en la película de Chaplin, Tiempos Modernos, la producción en masa, que todo el tiempo tenemos que estar produciendo, es lo que nos está matando. Y esto es violencia. La ecuación dominador-dominado que acontece en las relaciones de poder dentro de la comunidad, en el laburo, en la familia, en una pareja, ¿no es cierto? En la escuela, en la facu, en un edificio, en un consorcio, las relaciones, a ver quién domina y quién es dominado, nos está matando y al mismo tiempo tiene vinculación con esta cosa de estar todo el tiempo produciendo plata, como si no hubieran otras producciones. Entonces reconocerme o reconocernos que estamos inmersas en un sistema violento, que sobre todo es violento con las mujeres, ni que hablar si sacamos las estadísticas acerca de los femicidios, acerca de los abusos sexuales en la infancia hacia niñas, niños y adolescentes. Si sacamos esos números nos vamos a dar cuenta claramente de las violencias sobre nosotras. Primero reconocernos sujetas de violencia, ¿no? Que estamos atravesadas por la violencia. Y al mismo tiempo, este reconocimiento de que esa violencia también tiene un correlato histórico. En el momento en el que la conquista se produce sobre los territorios conquistados, valga la redundancia, y sobre las culturas originarias, que sí tenían algo que se llamaban ritos de pasaje femeninos. Entonces, en esos ritos de pasaje femeninos, ¿qué se transmitía? Saberes que tenía que ver con esto de habitar un cuerpo cóncavo, que sangra, que no muere, ese misterio, ¿no? Capaz de producir, de generar progesterona, ser generatriz. Entonces, la pata que tiene uno de los apoyos
de mi trabajo es el ciclo menstrual, vital, lunar, menopausia, cosmos. Todo es cíclico en el mundo. Otro de los soportes es, otro de los apoyos es, todo arrancó a partir de reconocerme como una sobreviviente de violencia sexual en la infancia, ¿no? Y ahí meterme en el ciclo menstrual conmigo misma, sola, sin saber mucho. En esa época no había internet, no había libros, no había personas, yo desconocía, ¿no? Después vinieron. Y la otra pata es esta, tengo un camino espiritual muy largo, justamente por todo esto que vengo contando. Entonces, lo mistérico, lo oculto, lo que antes yo llamaba lo brujeril, estos saberes contados de boca a oídos, lo que tiene que ver con la transmisión de las mujeres entre sí, sanadoras y envenenadoras, ¿no? Con hablatrices, habladoras, las tejedoras de palabras, ¿no? Las tejedoras también de historias, las tejedoras de esos tejidos mágicos que podemos ver en las cintas que usan las aborígenes, que son mucho más que solamente algunos diseños bonitos. Ahí hay un lenguaje secreto que está secreto a la mira del conquistador, que se pudo mantener oculto a través de esos tejidos. Bueno, esos son y el tejido de la palabra, ¿no? También, bueno, esos son básicamente mis apoyos, mis soportes, y la espiritualidad de la diosa, el descubrimiento de un movimiento que es el movimiento de la diosa o de la espiritualidad de las mujeres, que es un movimiento que nace de la segunda ola del feminismo alrededor de los años 60, 70, en donde algunas mujeres muy locas se empezaron a preguntar, no, esta espiritualidad que mujeres con una espiritualidad muy potente, ¿no? Dijeron, bueno, no me cierra lo del Dios. ¿Y entonces qué? Y ahí empezaron a rascar un poquito la pintura y dijeron, oh, mira, vos había diosas. Y ahí empezó toda una investigación muy interesante que también se entrelaza con esto de el ciclo menstrual como una cosmovisión, el cuerpo de las mujeres como un fractal y un símbolo y algo concreto de lo cósmico, y el gran misterio, que es la creación que está ahí en estos cuerpos. No sé si te respondí. Sí. Un poquito. El océano de las respuestas. Pero volviendo un poco a lo de las patas de tu trabajo, hay algo que a mí me parece fundamental, que es el tratamiento con las violencias. ¿Por qué es tan importante para nosotras tratar las violencias? ¡Wow! Bueno, vos me decís a mí el océano de las respuestas, yo digo el océano de las preguntas. El océano, la preguntón. La preguntona. La preguntadora. La preguntadora. Bueno, ese es un arquetipo muy interesante. ¿Por qué? Y no un estereotipo, un arquetipo. Las mujeres nos preguntamos. Somos grandes preguntadoras. ¿Por qué trabajar con las violencias? Porque si nos quedamos perpetradas en el trauma, pegadas al trauma, y esta cultura, este sistema económico que data de más o menos 10.000 años de sometimiento, de todo lo feminizado que es la tierra, las aguas, los fuegos, los aires, y todo aquello que es sometido a violencia, si nos quedamos traumadas y solamente ahí, en ese lugar, no vamos a poder cambiar nada, chicas. Primero no vamos a poder quedarnos, vamos a poder solamente sentir y volver a sentir y volver a sentir solo puro dolor, lo cual es inmenso. Si nosotras podemos embestir, meternos en esa sombra, en esa oscuridad horrorosa, en el terror terrible y reconocernos víctimas, vos estén tranquilas, a mí no me molesta, para mí es un acto de relajación, así que está todo bien, siéntanse libres. Se están limpiando, chicas. Claro.
¿Por qué es importante? Porque meter las manos en esta oscuridad espantosa es un derecho y es hacer algo con lo que nos han hecho para poder transformar, volver de ese viaje con algo que no es puro dolor, algo que se llama conocimiento, en el mejor de los casos, o algo parecido a eso, conocer qué me pasó, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? Y cuando reconozco qué me pasó, reconozco lo que les pasa a las demás. Y poder ponerle palabras. Y empiezo a descubrir también que hay un montón de otras mujeres que ya le han puesto palabras a esto, que hay un diccionario, que hay una historicidad, hay una genealogía de mujeres que vienen trabajando sobre las violencias que hemos recibido como mujeres, tanto en la medicina como en la familia, como en el trabajo, como en las relaciones sexoafectivas, como en todas las relaciones comunitarias. Entonces, meternos allí, para mi gusto, es importante y ha sido importante en mi pequeña biografía, mi pequeña gran biografía, porque me ha dado la oportunidad de pasar de la víctima a la sobreviviente. Y desde allí se lleva la antorcha de otra manera y la cicatriz se lleva con honor. No quiere decir que nunca más va a sangrar, no quiere decir que va a dejar de doler. No, pero es una cicatriz, una medalla de guerra y puedo empezar a escuchar. Ya voy a escuchar a la otra de otra manera. ¿O acaso no te pasa? Además me siento un lugar seguro. Exactamente. ¿Quieres agua? No. Uf. Da seguridad. No quiero decir uf después de cada respuesta. Es como que yo quisiera, ¿viste? Sí, claro. Pero es muy profundo para nosotras. Por eso estás acá. Porque te necesitamos. ¿O no? Gracias. Podría decir también, perdón. No, sí, dale. Tener argumentos para discutir y para pararnos sobre nuestros dos pies y no solamente vociferar de horror, que también, hagámoslo por favor, sino decir, no, stop, por tal y tal motivo, tener lenguaje, tener diccionario, tener palabras, ¿verdad? Por eso. Y la violencia no es solamente la violencia sexual, que ha sido y es una forma de adoctrinamiento, ¿verdad? Sino que también es la violencia sobre cómo nos han arrancado el conocimiento de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio ciclo menstrual básico. Básico. Esa violencia en donde nosotras, las niñas, las jóvenes, y eso que ahora, viste, habemos un montón de educadoras menstruales y sin embargo le preguntás a una chiquita o a una mujer de mi edad, ¿qué es para vos el ciclo menstrual? Y no sabemos mucho, ¿verdad? Entonces, esa es una violencia brutal. ¿Y para qué se hizo? Para poder dominarnos. Bueno, poder recuperar, quien no sabe no es dueña de sí. Es más dominable. Esto no ha sido inocente, chicas, ¿eh? Esto ha sido totalmente diseñado. Esto ha sido totalmente elegido, pensado. No le salió de casualidad. Uy, qué bien le salió. No, lo pensaron, lo diseñaron. Lo podemos ver hoy en el discurso misógino que tanto abunda y está en todos los medios, ¿verdad? Las puteadas. Arrancarnos de ese conocimiento de este cuerpo en esta vida es enormemente violento. Un datito, una pavadita nomás. Hace muy poco tiempo que se está estudiando el cerebro de las mujeres. ¿No es cierto, doctor? Hace muy poco tiempo. Siempre la neurología estudió el cerebro del hombre y sobre eso se apoyó. Esto es de una locura. ¿Nos damos cuenta?
Lo No, que no sí- nos damos cuenta. es enorme cuando me llegó la información, yo dije, no puede ser. Me puse como loca a estudiar a esa autora que se puso a investigar por fin un cerebro, y lo que le costó, un cerebro de mujer, y dijo, es otra cosa. Y eso es de enorme violencia. No sé si... Necesito respirar en la respuesta porque es un montón. Respiremos. Respiremos. Respiremos las respuestas. Yo me apasiono mucho. Si soy densa me baja. No, gracias. Te necesitamos. Y el trabajo esotérico, cuando hablas de lo esotérico. ¿No venía antes la parte de que es la rueda púrpura? No, Ok. no. El trabajo esotérico. ¿Qué es, Miriam? ¿Qué es? Ni yo sé lo que es y me atiendo con Miriam, imagínense. Bueno, el trabajo esotérico. A mí me interesa mucho la brujería tradicional, que es una enorme bolsa de gatos en donde se mete un montón de conceptos, en donde ahora, después de la llegada de la Wicca, años 1950, que es una religión inventada, se los cuento desde ya, es un remache de un montón de cositas, es ese lugar en el cual se han recogido de Occidente, sobre todo, porque el esoterismo oriental, es otra historia, vamos a hablar de Occidente nomás, es un montón de sabiduría, y sobre todo un montón de sabiduría que se ha ido viviendo y experimentando de generación en generación y que está muy pegadita a lo folclórico y a lo local, a la tierra de cada territorio. La palabra territorio tiene muchas connotaciones, pero hoy vamos a hablar en términos geográficos, ¿no? Y siempre en todos los territorios, podemos hablar del territorio vastísimo nuestro, podemos hablar de América, podemos hablar de Europa, es mucho más conocida lo oculto europeo porque tiene mucha más escritura. Cuando llegó la conquista acá, todo lo que era la visión espiritual de los aborígenes fue designado, porque además venían con esto de el Santo Oficio de la Inquisición. Entonces todo lo que era aborigen entraba en brujería, entraba en hacerlo pelota, meterlo adentro de la hoguera y hay poco escrito. Entonces todo ese saber luego también se refinó, no es la palabra refinar, se metió en un momento dado en el que pasó este conocimiento a ser atractivo para las clases cultas europeas. Y empezó más o menos en el siglo XVIII, victoriano, donde esto pasó a ser una moda, el buen salvaje, ¿no? La mirada sobre los indígenas sudamericanos viajando a París, esclavizados y siendo expuestos. Acá también, pero allá mucho, ¿no? Eso más otras experiencias más europeas, ¿no? Más chamanismo viene del norte de Rusia. Esto que siempre tuvo que ver con la relación con la tierra y con los chamanes de distintos momentos históricos y de distintos lugares del planeta, fue lo que fue amasando el trabajo de lo oculto, lo mistérico y la relación con el otro lado, con lo que no se ve, con los muertos, con los espíritus, con las almas, ¿no? Con eso que se tiene, que las personas que son de culturas, por ejemplo, originarias, en su cosmovisión, en su día a día, en su vida, tienen tan a mano, ¿no? En el lenguaje mapuche, por ejemplo, está en el decir, el alma, el espíritu, el nehuen, ¿no? Por ejemplo, antes hablamos de los demonios que tenemos cada uno de nosotros, y la palabra demonio tiene originalmente en griego
la palabra anterior a demonio es daemon, que literalmente significa espíritu. Entonces, ese vínculo con lo espiritual o lo oculto o aquello que no se ve o aquello que no es material es lo que englobaría de un modo muy general esta respuesta de qué es lo oculto. ¿Qué es lo oculto? Y con respecto a lo oculto, ahí es como a mí donde más me gusta bueno, me gusta mucho tu trabajo, pero donde más te saco el jugo ahora. ¿Qué es la diosa oscura? Que lo pueda... La diosa oscura en relación a cuando hay que descender y descender y descender, y es parte del trabajo, del umbral que tenemos que pasar, esa diosa oscura. Saben que ella se dedica a trabajar con alimentación y con plantas y a el trabajo de desparasitación. Entonces, el momento, en parte supongo, lo digo así muy someramente, yo sé que es mucho más infinito de lo que hace, pero lo cuento para las personas que no lo conocen, que son mis amigos que están allí. Este público. Hola. ¿Es compleja la pregunta o no? No, para nada. Lo oscuro, el descenso, en general nosotros estamos muy atravesados y atravesadas por el psicoanálisis, ¿no? Lo inconsciente, lo oculto, lo que no está a la vista, lo que tenemos más accesible a través de la noche, la luna, el sueño, el soñar, ¿no es cierto? Pero en cada momento de nuestra vida cotidiana hay un descenso. Por ejemplo, en un día nos despertamos con el sol, amanece, nos ponemos a producir, a trabajar, lo que fuere, ¿no? Y de pronto cae la tarde y comienza nuestro descenso de energía, tenemos más ganas de estar para adentro, introspección, ¿no? Hay un momento de extroversión, de estar hacia afuera, a eso le llamo producción, no le llamo producción al producir billetes solamente, que es lo que nos exige este sistema, sino que ese momento que es más social, más cultural, más relacional, que es el momento de la extroversión, tiene su complementario, que es el momento del descanso, de la introyección, y a eso lo llamo el descenso. El primero es creciente, ¿verdad? Vamos creciendo en el día, pasamos el mediodía y ya empezamos a decrecer. Lo mismo en el año, ¿no? A esto, que primero empezó siendo una experiencia de la vivencia del cuerpo a cuerpo con la naturaleza, en las culturas más originarias, las culturas en las que todavía había una relación cuerpo a cuerpo con la naturaleza, de nuestros cuerpos y de la tierra. Entonces, ese vaivén entre día y noche, entre inhalación y exhalación, entre creación y disolución, que en Oriente lo podemos ver como yin-yang, ¿no? En Occidente empezó a ser, más avanzado el tiempo, esta representación de la oscura, de las diosas oscuras, de las diosas del descenso. Hay un montón de mitologías sobre esto. Inanna, Ereshkigal, me estoy refiriendo a diosas, de la media luna del Mediterráneo, ¿no? Y se correlatan con este fenómeno de esa capacidad de disolver, de matar, y que podemos encontrar analogía con ese segundo momento del ciclo menstrual, que es a partir de la ovulación, nuestro útero se va preparando para disolverse, deshacerse y finalmente salir de nuestro cuerpo, ¿no? Vivimos en un sistema que solamente está vigorosamente erecto, produciendo y produciendo, ovulando. El otro día jodíamos también eyaculando, ¿no? Un sistema que todo el tiempo necesita estar
ahí. Como si el decrecer, y esta es una palabra que tomo prestada al... no me sale la palabra, decrecer, ir decreciendo hasta finalmente disolver. Esto tiene que ver con la diosa oscura. Amén de que hay 1 millón de diosas oscuras que se han encontrado en Europa, diosas de tez negra. Entonces, esta capacidad de la disolución, de lo que mata, de lo que arranca, que lo podemos ver en el otoño, ¿no? Como se caen las hojas. Esto pasa en todas partes. Hay soles que ya nosotros estamos viendo y están muertos hace rato. Ya están en disolución, ¿verdad? Toda revolución luego tiene su descenso. Entonces, creo que me refiero a eso cuando hablo del descenso. Y en un proceso de trabajo con nosotras mismas, conociendo lo que nos pasa en el ciclo menstrual y en nuestro propio proceso de investigación de nuestros monstruos, de nuestros daemons, de nuestros demonios y sufrimientos, cuando nos encontramos allí, necesitamos descender para ir ahí. Es necesario porque es como si tuvieras que meterte en lo profundo del océano a buscar algo que has perdido y lo encontrás. Y es ese conocimiento sobre ese sufrimiento. Pero para eso tenés que descender y descender y descender. Y descender. Y descender. Y descender. Porque luego ascenderás, siempre. Eso es comprender la ciclicidad. Esa es la diosa oscura. Una de las diosas oscuras. Digamos, yo estoy hablando de un principio, ¿no es cierto? Luego vino la mitología. Que si nos metemos a hablar de mitología, yo chocha, pero no sería el momento, ¿no? Sí, no. Después hay historias que narran esto, pero lo más importante sería este descenso natural que todos necesitamos para poder conocernos y meternos con lo bueno, lo malo y vivir surfeando la creación. Eso. Bueno, esta es la última pregunta. ¡Qué miedo! Quiero hablar así como de mi experiencia con la rueda púrpura. No lo quiero extender. Vos me invitaste a la rueda púrpura y fue como entrar en una especie de cueva de un tiempo que no existe y entender algo muy sagrado para mi vida en la tierra, para la integración de mi mente, de mi cuerpo y de mi espíritu, y para caminar mejor esta vida en la tierra. Para mí eso fue la rueda púrpura, que obviamente yo no lo puedo explicar. Entonces yo te quiero preguntar qué es la rueda púrpura. Ok, en principio decirles que... Ok, vamos a ver si... Tuve que escribir un libro para responder esa pregunta. La rueda púrpura es un espacio pedagógico. Voy a empezar por otro lado. En aquellas culturas originarias que son contemporáneas a nosotras y nosotros, y algunas de ellas están extintas, existían los ritos de pasaje femeninos y masculinos. Y en los ritos de pasaje femeninos, cuando la mamá empezaba a ver que la niñita empezaba a brotarle sus pechos, se empezaba a perfilar la cinturita y las caderas, la mandaba a alguna señora mayor que sabía del tema, una tía, quizás una madrina, que le empezaba a contar ya 1 año o 2 años antes de que le llegara por primera vez su menstruación, qué le iba a pasar, y de paso ya empezaba a transmitirle la cosmovisión de ese grupo humano. Nosotras, todas las que estamos acá, somos occidentales, judeocristianas, no somos aborígenes, no hemos nacido en una tribu, aunque tengamos sangre, somos acá, estamos de acá. Y eso no significa que no necesitemos Sí, nuestros ritos de pasaje se producen
de todos modos. Por ejemplo, el cumpleaños de 15, que está totalmente mercantilizado y que se ha convertido en el momento horroroso en el cual se presenta en sociedad a una nueva casadera para que sea una nueva esclava del sistema. ¿No es cierto? Horrible. Eso que empezó a pasar en Europa una vez que fueron conquistadas los pueblos originarios europeos, fue arrebatado ese momento de los ritos de pasaje femenino. Entonces, y nosotras vivimos nuestros ritos de pasaje femeninos de modo inconsciente y negativo. Entonces la rueda púrpura surgió de la enorme necesidad de que yo tenía de haber recibido conocimiento, enseñaje acerca de qué era ser mujer, si no era estar solamente sometida a la violencia. Entonces la rueda púrpura es un espacio pedagógico, es ese lugar en el que una señora grande, te cuenta qué te pasa cuando sangrás, qué te pasa cuando tu vida deja de ser lineal, qué significa ser mujer, por qué te van a pasar un montón de cosas que son a nivel orgánico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel espiritual y a nivel relacional. Y te va a ir cambiando esto y esto tiene una historia, tiene un porqué. Entonces es un espacio pedagógico en el cual enseño los valores femeninos, positivos y sagrados, de la ciclicidad, del ciclo menstrual, vital, lunar, cósmico, menopáusico, de las mujeres y de todo lo que es. Que nosotras somos una usina con patitas de eso. Por eso somos tan valiosas. Y tan dominadas, así como se han dominado las tierras, los ríos, los cielos, y ni que hablar de los fuegos y los aires. ¿Y por qué después de 27 años seguís dando la rueda púrpura? 26. 26 años hace que da la rueda púrpura. La rueda púrpura es un taller, es un retiro citadino, es un espacio de 10 horas más o menos, y eso que lo aprieto lo más que puedo. Dormimos, la siesta. Hablamos, estamos en silencio, hacemos un millón de cosas y además enseño, ¿no? Y lo sigo haciendo porque, aunque parezca mentira, esa necesidad de que una señora más grande te explique lo que es ser mujer, la seguimos teniendo. Por más que nos hayamos comido todos los libros feministas, hay una experiencia que tiene que ver con la ciclicidad de este cuerpo femenil, que si no la tenemos, estamos muy desorientadas, no sabemos para dónde ir. Entonces, es como si estamos sin cardumen, no tenemos guía. Este cuerpo, saber habitarnos, conocer que somos un fractal de un gran fenómeno cósmico universal, que no somos lineales como se pretende que seamos, y que por ser cíclicas se nos ha patologizado y mucho, poder arrancarnos de ahí es una motivación. Y otra de las motivaciones es que es como si la rueda púrpura fuera el parvulario, el ABC. Ahora que después de 26 años de práctica de hacer la rueda púrpura y las sesiones, la rueda púrpura es un taller, hay sesiones individuales también, en donde lo que yo observo es que por más que estudiemos y sepamos de acá de la cabeza un montón de cosas, pasar por la experiencia una y otra vez de estar en círculo de mujeres recibiendo esta instrucción
es como el jardín de infantes básico, pero también la experiencia 1.000.000, la experiencia top, la experiencia 1000. Gracias. Para terminar, ¿hay algún mensaje que quieras dar, dejar? Sí, por el otro día cuando estuvimos haciendo la preproducción de esta charla, era todo tan denso. Hoy estuve un poco menos densa. Me parece, qué sé yo, no sé si estuve... Menos mal, gracias a la diosa. Hoy estuvimos ¿no? Producidas. Qué sé yo, lo intentamos. Lo intentamos. Ella me dijo, no, me lo dijo por WhatsApp. Y un mensaje positivo habría... Un mensaje de fe. Un mensaje y me dijo, de fe. muy cursi. No, Bueno. no, yo te pregunté, che, estuve muy densa y un poco. No. Un mensaje de fe. Honestamente, creo que el habitar un cuerpo de mujer, nuestros cuerpos, nuestros múltiples cuerpos, físico, mental, energético, emocional, psicológico, relacional, vincular, histórico, nuestro cuerpo histórico, conociendo nuestro cuerpo político, ¿no? Me parece que es con conocimiento. Y voy a agregar una cosa que por ahí suena rarísimo. Llevar una bitácora del viaje. Conocer cómo este cuerpo se relaciona con la tierra, pero de verdad, no de la cuca, no de la cabeza. A ver, cuando me voy de vacaciones, ¿qué siento cuando me meto en el mar o cuando camino por la sierra? ¿Qué siento cuando es de noche? ¿Qué siento en verano? ¿Qué siento en invierno? ¿Qué siento? ¿Qué siento cuando estoy ovulando? ¿Qué pienso? ¿Qué sueño? Llevar un registro, conocerme, estar conmigo, conocerme con otra. Ver lo que le pasa a otra cuando ovula, cuando menstrua. Creo que ese es un camino altamente revolucionario, porque pareciera ser que producir es solamente ovular y tener hijos o producir dinero. No, pues. O hacer también posgrados. O hacer posgrados, ¿no? O lo que fuera que tenga que ver con la materialización. O con esto que hoy está tan de moda, como se dice, que tenés que te levantás a la mañana y manifestar, ¿no? Como si sangrar y meternos en el descenso no fuera una producción. Soñar, ¡wow! Una gran producción. Meternos con nuestros demonios es una gran producción. Ese es mi mensaje de fe. Solo así habrá revolución. La revolución será feminista, sin duda. La revolución es ginocéntrica, volver a ponernos en el centro, como bien lo nombraste. Aplaudamos. ¡Brutal! Desde el marco, desde donde trabajas, ¿qué pasa cuando se retira el sangrado? ¿Vos hablas de la menopausia? Sí, creo que. ¿O de menopausia. posparto? No, más menopausia, más cuando el momento del sangrado termina. Bueno, hay un taller número 2 que está que se puede comprar en el hall de la librería. Es verdad, una vez que dejé de sangrar, luego de 7 años de llevar registro de mi propia menopausia, estoy diciendo que lo estoy ligando con la última respuesta, ¿no? No es solamente un hecho de la cabeza, sino que es realmente bajar a este cuerpo, desincrustarnos todas las espinas del sufrimiento que nos ha dejado, que nos va dejando en el camino, y que desincrustarnos no significa que no van a haber nuevas tiroteos, ¿no? Y ahí viene una magia alucinante, que te la cuento. A ver, empezar a... Las que no sangramos más, empezamos a experimentar todo esto que antes, toda esta paleta de colores, que como si fuese de pintor, que tenemos y que vamos descubriendo que tenemos a lo largo del ciclo menstrual,
ovulatorio, de toda esa enorme etapa que una amiga mía llama la era núbil, el momento en el que estamos muy atravesadas por la ovulación y muy atravesadas por encontrar partner, compañera, compañero de la vida. Cuando quedamos liberadas de esto, de esta estructura, y tenemos esa disponibilidad de toda esa paleta de colores a piacere, ¡guau! Es otro estatus del ser. Es una octava, ¿verdad? Es otra octava del ser, ¿no es cierto, verdad? Lo dicen, ¿vieron las chicas grandes? Es Qué lindo otra escuchar etapa. esto, ¿eh? Qué lindo escuchar esto. Claro, porque es una etapa de... Es otra octava en el conocimiento que se las recomiendo, es lo más. Total. Y además va a haber un montón de chicas jóvenes como nosotras que las vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Dicen, ¡sí! Acá empieza la joda. No es que no, de verdad. Pero es la liberación de ciertas ataduras, ¿no? Quiere hablar Ofelia. Muchas gracias. ¿Quieren ponerle el...? No, hablando de... Espera, ahí que te pasa el micrófono. Bueno, yo creo que nosotras estamos viviendo la nueva menopausia, porque el mandato es, uno es menopáusica y es vieja, se retira, ¿no? Se vuelve viejita y ya medio no existe, solamente cuida nietos. Entonces yo creo que hoy estamos viviendo una nueva menopausia, que es lo que dice Miriam, ¿no es cierto? El renacer de otras cosas. Nos liberamos de la ovulación y de los hijos, y bueno, hay otras cosas, ¿no es cierto? Que uno los va descubriendo día a día. Totalmente. Y también esto que dice Ofelia es re interesante porque el pasaje a la menopausia también requiere de un enseñamiento, de una enseñanza y de un acompañamiento afectivo. Que ha sido siempre muy patologizado lo que dice Ofelia, ¿no? Así que hay esperanza. Gracias. ¿Cómo estamos con el tiempo? 58 minutos. Tenemos 2. Tenemos 2 para cerrar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Este es el momento. Dale nomás. ¿Nada? Dale. Chere, ¿cómo están? Quedás, ¿no? Imagínate atenderte con ella. Quedás así. Beltrán levantó la mano. Sí. Bueno, Miriam, yo quiero decirte que cuando te hicieron las preguntas de por qué haces esto, por qué sigues haciendo la rueda púrpura, yo veo que es obvio el nivel de compromiso que tienes, que tiene que ver con la perseverancia y con la confrontación a un sistema que sigue atacando profundamente a la mujer. Totalmente. Y que no es momento de parar, sino de insistir, de perseverar, porque además lo bonito que tiene lo que tú haces es que no haces lo mismo todo el tiempo, sino que hay una transformación permanente, una integración de información que enriquece tu discurso de todas las veces que yo te veo. O sea, descubro otra Miriam. Gracias, amigo. Es un amigo. No es un extra. No es solamente un amigo, además es un activista por un parto respetado muy valioso. Lo dice no solamente desde la amistad. Gracias. Gracias, querido amigo. Listo. ¿Listo? No sé. Gracias. Quiero agradecer muchísimo a todos por haber venido, por lo que estamos haciendo acá. ¡Wow! Es una magia profunda, lo digo en serio. Y lo enviamos al cielo para que vuelva hacia cada uno de nosotros y nosotras multiplicado por 3. Bendiciones. Muchas gracias por invitarme a todas mis bestias. Y a volar. Gracias. Y acá está el libro de Miriam. Su bebé. Bebé que tiene 26, sí, por ahí. Este libro es un libro autogestivo,
lo hago yo, lo vendo yo y quien lo quiere me lo pide. Es el cuerpo teórico y ya y tiene algunos ejercicios al final que ya no los hago más, porque como dijo Beltrán, yo crecí mucho también. Gracias. Gracias a todas. Muchas gracias.